Sean bienvenidos nuevamente a la clase de estadística para quinto bachillerato en ciencias biológicas. Hoy terminamos el tema de moda para datos agrupados. Por acá les voy a escribir el título. Moda para datos agrupados. Recuerde que en cuanto a lo teórico, moda es el dato que más se repite, el dato que mayor frecuencia tiene. Ok, la moda para datos agrupados se encuentra de la siguiente manera. Moda se representa con MO, es el límite inferior más la frecuencia menos la frecuencia anterior dividido la frecuencia menos la frecuencia anterior más la frecuencia menos la frecuencia siguiente. Todo esto multiplicado por la amplitud del intervalo menos 1, que sería límite superior menos límite inferior. Ok, entonces, ¿qué significa lin menos 1? Es el extremo inferior del límite modal. Del límite modal, recordemos que el límite modal es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Por definición, moda es el dato que más se repite. ¿Ok? Entonces, en datos agrupados, la moda la vamos a encontrar en el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta, que sería el dato que más se está repitiendo, que mayor frecuencia tiene. F simplemente es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Pero ¿cuál de todas? En el límite modal, o sea, del intervalo. Del intervalo modal. Prefiero que escriban intervalo, no límite. Porque extremo inferior del límite modal. No, extremo inferior del intervalo. No me gusta lo del límite. Ok. F menos 1 es la frecuencia anterior. Entonces es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. F más 1 es frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta del intervalo mayor o, bueno, sería intervalo posterior. Intervalo posterior al modal. Ok, veamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Acabo de escribir los intervalos o las clases. Y aquí a la par su frecuencia. Ok. Desde 30 hasta 39, desde 40 hasta 49, de 50 a 59, de 60
hasta 69, de 70 hasta 79, de 80 hasta 89 y de 90 hasta 99. Aquí ya tenemos formada la tablita. Regularmente nosotros lo vamos a formar, pero por fines de demostración y de ejemplo, solo voy a utilizar una que esté formada. Ok, la frecuencia es 9, 8, 10, 9, 11, 13 y 7. Ok, entonces, la moda para datos agrupados. ¿Qué es moda? El dato que más se repite. ¿Dónde vamos a ubicar el intervalo modal? En la frecuencia mayor, el dato que más se repite. ¿Cuál es la frecuencia mayor? ¿Qué valor tiene la mayor frecuencia? ¿Qué valor tiene la mayor frecuencia? De todos estos números, ¿cuál es el mayor? 13. El 13, correcto. Entonces, donde está el 13, toda esta línea, es nuestro intervalo modal. Intervalo modal, donde está la moda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a calcular la moda? La moda no es el número 13. La moda lo encontramos por medio de esta fórmula. ¿Sí? Para datos agrupados, obviamente. Para series simples y para datos no agrupados es sencillo, es el dato que más se repite, pero cuando tenemos clases, cuando tenemos intervalos, tenemos que utilizar o regirnos a esta fórmula. Bien, el límite nos vamos a posicionar en este intervalo, en el intervalo modal. Voy a subrayar. ¿Cuál es el límite inferior? ¿Qué significa lim menos 1? Extremo inferior del intervalo modal. ¿Cuál es el extremo inferior? El 80. Sería 80. Ok, entonces la moda es igual a 80 más. Acá vamos con el primer delta. La frecuencia, en este caso es 13, frecuencia, menos la frecuencia anterior, que sería 11. 13 menos 11. Ok. De igual manera, aquí vamos a escribir frecuencia menos frecuencia anterior, 13 menos 11. Y luego más frecuencia menos la frecuencia superior, porque tiene un más 1. Entonces sería 13 menos 7. Ok. ¿Y acá qué es? La amplitud del intervalo menos 1, que sería límite superior menos límite inferior. O sea, 89 menos 80. 89 menos 80. Entonces, la moda es igual a que a 80 más, aquí, 13 menos 11 son 2. 13 menos 11 son 2 y 13 menos 7 son 6. ¿Sí? 89 menos 80 son 9. Ok. Entonces, 80 más, aquí tenemos el número 2. 2 más 6 son 8. Multiplicado por 9. Ok, podemos simplificar este 2 octavos. Ambos tienen mitad, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 8 es 4. Sería un cuarto por 9. O sea, 9 cuartos. 80 más 9 cuartos. ¿Cuánto es 9 dividido, 90 dividido cuartos? Perdón. No, es 9. 9 dividido 4. 9 dividido 4 es 2.25. Entonces, la moda equivale a 82.25. ¿Alguna duda con el procedimiento? ¿Queda alguna duda, chicos? López, ¿te escucho?
Profe, fíjese que no le entendí dónde queda un cuarto. Aquí un cuarto, la simplificación de 2/8. Este es procedimiento. Esto si quieres no lo realices. Yo pues para explicarle paso por paso, pero si quieren aquí pueden multiplicar. 2 por 9 son 18, 18 dividido 8, luego le sumas 80 y te queda 82,25. Realízalo. Ok. Bien, chicos, este era el tema que quedaba pendiente, que es el de la moda para datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio completo con todos los temas que hemos trabajado en estadística para poder realizar nuestra hoja de trabajo. ¿Ok? Me reaccionan con una cara de asombrados si todavía están copiando. Ok, Yamilet. Y Dennis, Darcy. Ok, los espero. Chicas. Narlin, te escucho. Profe, una pregunta, por ejemplo, si hay dos números que así que tengan que La se misma repitan del frecuencia. mismo número de veces, se pueden poner los Excelente dos. pregunta, excelente pregunta. Sí, hay dos modas. Hay dos modas. Por ejemplo, si aquí estuviera el número 13, 13 es el más alto y este también fuera 13. Entonces hay dos intervalos modales. Buenísima pregunta. Y tienen que serlo dos veces. Habrían dos modas. En este caso sería 82,25 y el que salga con el otro. ¿Por qué te salió esa pregunta? Ya lo habías hecho. Porque en un ejercicio que dejó la semana pasada me salieron dos que tenían el mismo número y puse las dos, pero no sabía si estaba bueno. Sí, sí. Las dos son la moda. Los dos tienen el mismo nivel de moda, o el mismo nivel perdón, la misma frecuencia, entonces, y ambos son los más altos, ambas son modas. Ok, ya puedo seguir, chicos, no sé, ticas, si los demás que estaban copiando. Bien, veamos un ejercicio completo entonces. Así tipo examen, tipo hoja de trabajo también, si vamos practicando. Nos dice, ejemplo completo, con todo lo que hemos visto en las 3, 4 clases de estadística que hemos tenido. Nos dice, los siguientes datos representan los porcentajes obtenidos, perdón. Los porcentajes obtenidos. Es que le tenía notas y de ahí le cambié. Los porcentajes obtenidos por 60 estudiantes en un examen de estadística. Entonces, 60 estudiantes se examinaron de estadística y estas son sus notas sobre el 100%. Bien, tenemos 4 incisos. El inciso A nos dice, realice una distribución de datos agrupados, o sea, realizar una tabla de frecuencias para datos agrupados con intervalos. El inciso B nos dice, ¿cuál es el promedio de las notas obtenidas de los estudiantes? De todo esto,
¿cuál es el promedio? Obviamente utilizando el criterio de datos agrupados. El inciso C es, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es el dato que está en el centro? Justo en el centro de todos estos números. Y el inciso D nos dice, ¿cuál es la moda de estas notas? ¿Cuál es el dato que más se repite o la nota que más sacaron los estudiantes? Bien, entonces vamos a iniciar con la realización de la distribución para datos agrupados. Para eso necesitamos sacar el rango, la amplitud del intervalo, la regla de Sturges. Bien, entonces iniciemos con el rango. Lo voy a escribir por aquí. Recordemos que, perdón, rango. Recordemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor, ¿verdad? Dato máximo menos dato mínimo. ¿Quién es el dato mayor? 99. ¿Quién es el dato más pequeño? 31. Entonces, 99 menos 31 nos queda 68. El rango es 68. Ahora, ¿qué necesitamos para sacar la amplitud del intervalo y la cantidad de datos que necesitamos? Necesitamos sacar la regla de Sturges, que nos da la cantidad de grupos o la cantidad de intervalos que vamos a hacer. Bueno, la regla de Sturges será K igual a 1 más 3.322 logaritmo decimal de n. N es el total de datos que tenemos. Todo esto representa las notas de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se sometieron al examen? 60. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 por 10 son 60. N es igual a 60 estudiantes. Entonces, la regla de Sturges nos quedaría 1 más 3.322 logaritmo decimal, logaritmo común de 60. ¿Este es igual a cuánto? Lo realizamos en la calculadora y nos queda 6.9. 6.9. Recordemos que siempre aproximamos al valor impar. Entre 6 y 7, ¿quién es el impar? 7. 7. Entonces van a ser 7 intervalos o 7 grupos. Para la regla de Sturges, siempre aproximar al impar. Ok. Ahora la amplitud del intervalo. El intervalo es rango dividido la cantidad de intervalos o grupos que queremos. El rango es 68 y el valor o la cantidad de grupos que necesitamos, ¿cuánto es? 7. 7. Entonces 68 dividido 7 nos queda 9.7. Acá en la amplitud del intervalo, la regla es aproximar siempre hacia arriba. Es función tope. Entonces 9.7 aproxima a 10. Vamos a ir aumentando de 10 en 10. ¿Ok? La regla es aproximar hacia arriba. Ese es un repaso. Yo creo que esto todavía en el primer bimestre lo vimos, ¿verdad? Aproximar hacia arriba. Por eso les digo, este es un ejercicio completo. Entonces, ya que tenemos esto, ya le podemos dar solución al inciso A, que es realizar una distribución de datos agrupados. O sea, realizar una tabla para datos agrupados. Entonces, vamos a comenzar con las clases, que sería partiendo desde el dato más pequeño, que es 31. Entonces, voy a escribirlo por acá. Intervalos. Iniciamos desde 31. Vamos a ir aumentando de cuánto en cuánto, de 10 en 10. Desde 31 hasta 40 hay 10, porque 31, contando el 31 y contando el 40 son 10 datos. Otra manera de sacarlo es 31 más 10 es 41. Entonces aquí sería 41,
51, 61, 71, 81 y 91. Aquí sería 50, 60, perdón, sí, 70, 80, 90 y llegamos al último dato que sería 100. Si dan cuenta, el último dato es 99, pero 99 está en este intervalo, desde 91 hasta 100. ¿Alguna duda con los intervalos? ¿Queda claro? Ok, ahora nos vamos con las frecuencias absolutas. Ok, ¿cuántos números hay entre 31 y 40 inclusivos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 valores. ¿Cuántos números hay entre 41 y 50? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 valores. ¿Cuántos números hay entre 51 y 60? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 60, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. ¿Cuántos datos hay entre 61 y 70? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 nuevamente. ¿Cuántos datos hay entre 71 y 80? ¿Quién me dice? Entre 71 y 80. 13. Incluyendo cada uno. 15. 15. Son 15. 71 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Incluyendo el 80. Ahora, entre 81 y 90, incluyendo cada uno. 5. Hay 5, muy bien. Entre 91 y 100. 10. Hay 10. Sin necesidad de realizar la suma, ¿cuánto nos daría la suma de la frecuencia? 60. 60 estudiantes, correcto. Entonces voy a ir formando nuestra tabla por acá. Ya los datos ya no los necesitamos porque ya los colocamos en la tablita. Ok, frecuencia absoluta acumulada, porcentaje acumulado no lo vamos a utilizar. Tampoco vamos a utilizar la frecuencia relativa. Sí vamos a utilizar la marca de clase para sacar el promedio y la multiplicación, marca de clase por frecuencia. Esos datos son los que necesitamos. Entonces, frecuencia absoluta acumulada, marca de clase y marca de clase por frecuencia. Entonces, la frecuencia, la suma nos da que 60 valores, ¿verdad? N es igual a 60 valores. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Antes de 7 no hay nada, entonces 0 más 7 es 7. 7 más 11 son 18. ¿Cuál es el siguiente dato? 24. 24. El siguiente, 30. 30. El siguiente, 45. 45. El siguiente, 50, 50. Y el último, 60. 60. ¿Alguna duda? Ok. Vamos ahora con la marca de clase. ¿Quién me da la primera marca de clase? 35.5. Muy bien, 35.5. ¿Cuál es la segunda? ¿Te recuerdan cómo sacar la marca de clase, verdad? 45.5, 55.5, yo creo que así se va a ir. Correcto, así se va.
Va de 10 en 10, se le suma el intervalo. La amplitud del intervalo. Me reaccionan con un pulgar hacia arriba si está claro la marca de clase, si no lo explico. Otra vez. ¿Alguna duda con esto, chicos? ¿Seguros? Bueno, si les da pena, mejor lo explico. La marca de clase se saca con la suma de 31 más 41 y luego lo divide entre 2. 45.5, ¿dónde salió? 41 más 50 son 91. 91 dividido 2. 45.5. 55.5 es 51 más 60 son 111 y 111 dividido 2, 55.5. ¿Alguna duda ahora? Todo claro. Y aquí marca de clase por frecuencia. Sería 35.5 por 7. ¿Cuánto nos queda? 248.5. 248.5. Ahora, 45.5 por 11. ¿Cuánto sería? 500.5. 45.5 por 11. Sí, Sí, 500.5. 55.5 por 6. 333. 333. Le voy a agregar un punto cero para que todo lleve el mismo patrón. 65.5 por 6. 390. 393. Ok. 75.5 por 15. 1132.5. 1132.5. 85.5 por 5. 427.5. Correcto. Y el siguiente dato. 955. 955.0. Ok. Ahora realizamos la suma. 248.5 más 500.5 más 333 más 393 más 1132.5 más 427.5 más 955. ¿Cuánto queda? 3.990, ¿no? 3.990. Muy bien. 3.990. Ok. Ahora. Ahora ya le dimos la solución al primer inciso, que es realiza una distribución de datos agrupados. El inciso B nos dice, ¿cuál es el promedio de las notas obtenidas por los estudiantes? De las notas. Voy a colocarle, lo voy a mover. Voy a colocar, esta es la respuesta, perdón. Respuesta del inciso A, que es distribución. Espero y sean así de ordenados en el examen y en la hoja de trabajo del día de hoy. Distribución de frecuencias para datos agrupados. Ok. El inciso B es el promedio de las notas promedio de los estudiantes. Entonces, la nota promedio de la nota. Promedio del examen de estadística. ¿Cuánto sacaron los estudiantes en promedio? Ok, entonces, la media aritmética y promedio es lo mismo. Para datos agrupados será sumatoria de marca de clase por frecuencia dividido
N. ¿Cuál es la sumatoria de marca de clase por frecuencia? 3.990. Dividido N, que es el total de estudiantes. 3.990 dividido 60 equivale a 66.5. 66.5 puntos. Es el promedio del examen de estadística. Muy, muy distinto a la realidad, ¿verdad? Ok. Cualquier parecido a la realidad es solo coincidencia, dirían por ahí. Bien, aquí tenemos entonces el promedio de la nota del examen. Vamos ahora con el inciso C. El inciso C del problema es cuál es la mediana, o sea, cuál es el dato que está en el centro. Bien. ¿Cuál es la mediana? Recordemos que la mediana, lo voy a tomar screen a esto, me permite. No. Mediana. Recordemos que la mediana la encontramos con esta fórmula. Mediana es igual al límite inferior más n dividido 2. A esto le restamos la frecuencia absoluta anterior dividido la frecuencia absoluta multiplicado por la amplitud del intervalo menos 1, que sería el límite superior menos el límite inferior. Ok, entonces primero vamos a encontrar n dividido 2. N dividido 2. N es igual a 60 estudiantes. 60 dividido 2 es 30. Este 30 lo vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos acá y buscamos el número 30. ¿Se encuentra 30? Si no está, buscamos el que sigue. ¿Se encuentra 30? Y Sí, exactamente 30. Entonces toda esta línea representa el intervalo de la mediana. Aquí vamos a tener a la mediana. Entonces, voy a tomarle screen a este espacio, que es el que necesitamos por el momento. Ok. Lo voy a pegar por acá, solo para tenerlo ahí presente. Entonces, vamos sustituyendo. La mediana es igual al límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior en este intervalo? $61. 61 más n dividido 2. N dividido 2 es 30 menos frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Antes de 30 está 24. Dividido la frecuencia. La frecuencia en este intervalo es 6. Multiplicado, todo esto multiplicado por ¿qué? La amplitud del intervalo menos 1, que sería 70 menos 61. 70 menos 61. Ok, ya no necesitamos esto. ¿Alguna duda en la posición de los números? ¿Alguna duda con la posición de los números? Ok, ahora vamos operando. Voy a ir paso por paso. 61 más. A 30 le resto 24. Si a 30 le restamos 24, nos queda 6. 6 dividido 6. Y aquí a 70 le resto 61, me queda 9. 6 dividido 6 es 1. Nos quedaría 1 por 9. 1 por 9 es 9. Nos queda 61 más 9. La mediana es 61 más 9, 70. Este es el dato ¿de qué? De la mediana. El dato que está en el centro. ¿Alguna duda con la mediana? Entonces, acabamos de darle solución al inciso C. Nos hace falta resolver el inciso D. El inciso D es ¿cuál es la moda de estas notas?
¿Cuál es la nota que más se repite? Lo podemos ver acá y buscar, bueno, la nota que más se repite es tal, pero no lo vamos a hacer con frecuencias simples, con frecuencias no agrupadas, sino que lo vamos a hacer con esta distribución. Primero vamos a buscar en la frecuencia absoluta el dato que más se repite, el dato que tenga mayor frecuencia. ¿Sí? Y vamos a definir ahí nuestro intervalo modal. ¿Cuál sería nuestro intervalo modal? 15. El 15. El 15 define todo este intervalo, ¿verdad? Entonces todo esto lo voy a subrayar por acá. Es nuestro intervalo modal. Intervalo modal. Ok, voy a tomar el screen para ir trabajando con el ejercicio. Ok, inciso D, ¿verdad? Sería la moda. ¿Cuál es la moda? Entonces, la moda la representamos con MO. Era el límite inferior más, aquí va el delta de frecuencia menos frecuencia anterior, frecuencia menos frecuencia anterior, más frecuencia menos frecuencia superior, multiplicado por la amplitud menos 1. Límite superior menos límite inferior. Vamos sustituyendo entonces los datos con esta tablita. La moda es igual al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior en el intervalo modal? Aquí está el intervalo modal. El ¿Cuál es? 71. 71, correcto. Más frecuencia menos frecuencia anterior. Frecuencia menos frecuencia anterior, 15 menos 6. 15 menos 6. En la parte de abajo igual, 15 menos 6. Más. Ahora, frecuencia menos frecuencia posterior. 15 menos 5. 15 menos 5. Multiplicado por la amplitud del intervalo menos 1, que sería 80 menos 71. 80 menos 71. ¿Alguna duda en cómo colocar los datos? Chicos, ¿alguna duda? Ok. Ahora trabajamos. La moda es igual a ¿qué? A 71 más. A 15 le restamos 6, nos queda 9. A 15 le restamos 6, nos queda 9. A 15 le restamos 5, nos queda 10. Todo esto multiplicado por a 80 le restamos 71, nos queda 9. Entonces, la moda es igual a que 71 más, acá tenemos 9, 9 más 10 son 19, multiplicado por 9. Ok, multipliquemos aquí la fracción. 9 por 9 es 81. 81 dividido 19. ¿Cuánto es 81 dividido 19? 4.26. Entonces, 71 más 4.26 es 75.26. Y este es el dato de la moda. ¿Alguna duda con esto? Esa es la nota que más se repite. Obviamente sería un 75, ¿verdad? Porque no tenemos una nota de 75.26. Recordemos de que no estamos trabajando con datos agrupados. Perdón, datos no agrupados sería simple, sino que son datos agrupados. Entonces vamos a tener un margen de error por hacer este tipo de agrupaciones. Pero el promedio, la nota que más se repite entre los estudiantes es un punteo de 75 puntos. Muy distinto a la realidad, ¿verdad? Ok, no sé si queda alguna duda con este ejercicio completo, chicos. Nos tardamos más o menos 20 minutos para resolver todo este ejercicio. Entonces,
Tenemos 2 hojas de trabajo pendientes. Vamos a realizar una el día de hoy, que fue programada para la semana pasada, pero no tuvimos clase, entonces movemos los días. Sería la siguiente. Aquí está. Igual un ejercicio similar al anterior, solo los datos son distintos. En lugar de ser un examen de estadística, ahora los estudiantes están resolviendo un examen de matemáticas. 60 estudiantes resolviendo un examen de matemáticas. Son 60 notas. Realizar una tabla de distribución para datos agrupados, distribución de frecuencias de datos agrupados. ¿Cuál es el promedio de la nota obtenida por los estudiantes? ¿Cuál es la mediana, el dato que está en el centro? ¿Y cuál es la moda de las notas? Chicas, te escucho. Solo quiero ver el resultado del ejercicio anterior de la moda. Ok. López, te escucho. La hoja que acaba de mostrar, profe, ¿es para que la hagamos nosotros o la va a hacer con Ah, usted? no, 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 es hoja de trabajo para ustedes. La subimos antes de mañana. Lo pueden Profe, subir. ahí está. Ya. Yo pensé que no me había escuchado. Así que, Ah, no, no. La hoja que les coloqué, no sé si ya por ahí lo pueden copiar. Esta hoja es para resolverla el día de hoy. Lo pueden subir desde hoy a Estela y vence mañana, antes de medianoche. Ahora, no sé si recibieron el mensaje que les envié por el WhatsApp de Miss Wendy. Sí, Sí, pero no todos están enterados. No sé si lo vieron, pues, pero en el grupo les escribí y les coloqué les dije que todo lo de matemáticas de esta semana, tienen a más tardar el día lunes para entregarlo y para resolver la hoja de trabajo y el laboratorio de la unidad, perdón, y la evaluación del libro, unidad 2 del libro, ¿ok? Que están en pleno. Son 2 evaluaciones de pleno esta semana. Una es una hoja de 8 puntos y la otra una evaluación de, creo que 2 puntos o 3 puntos, pero evaluación de la unidad, que es un ensayo del examen. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? profe, ahí nos pone facilito. Bueno, ahí van a practicar si quieren, dejémoslo a un punto, ¿qué? De evaluación de la segunda unidad del libro y que les sirva de práctica para el examen, porque algo similar viene en el examen, ¿ok? Algo similar, ese es completo, es de todo lo que hemos visto en este bimestre de trigonometría. Gráficas de las funciones trigonométricas, identidades, razones trigonométricas, la definición de seno, coseno, tangente, ángulos, ángulos equivalentes en grados en radianes, los cuadrantes o lados finales en los cuadrantes de los ángulos, todo eso. Muy bien, no sé si alguien tiene otra duda, chicos. Sí, dejo de grabar en este momento.